Vygotsky, ¿por qué no aprendemos solos y qué tiene que ver con tu vida? Piensa en la última vez que aprendiste algo de verdad. No memorizaste, aprendiste. ¿Estabas solo frente a un libro? ¿O había alguien ahí, un profesor, un amigo, alguien que te explicó, te guió, te hizo una pregunta en el momento justo? Casi seguro fue lo segundo. Y eso no es casualidad. Hay un psicólogo que dedicó su vida entera a explicar exactamente por qué ocurre eso. Se llamaba Lev Vygotsky, vivió apenas 37 años, publicó la mayor parte de su obra en secreto porque el régimen soviético la censuró, y aún así cambió para siempre la forma en que entendemos el aprendizaje humano. Hoy te voy a contar qué descubrió, por qué sigue siendo relevante décadas después, y al final del video te voy a dar un dato sobre su teoría que la mayoría de los libros no menciona y que cambia completamente cómo deberías aplicarla. Bienvenido o bienvenida a Psicología para Todos. Si es la primera vez que llegas al canal, suscríbete, subimos contenido nuevo cada semana sobre psicología, aprendizaje y desarrollo humano. ¿Quién fue Vygotsky? Lev Semyonovich Vygotsky nació en 1896 en Bielorrusia. No era psicólogo de formación, estudió Derecho y Literatura. Eso es importante porque explica por qué su forma de pensar era tan distinta a la de sus contemporáneos. Mientras otros psicólogos de su época estudiaban el comportamiento en laboratorios controlados, midiendo respuestas, estímulos, reacciones, Vygotsky se preguntaba algo completamente diferente: ¿cómo influye la cultura y la sociedad en el desarrollo mental de una persona? Murió a los 37 años de tuberculosis en 1934. Dejó escritos enormes que fueron prohibidos por Stalin durante décadas. Recién en los años 60 su obra llegó a Occidente, y cuando llegó, sacudió todo. El núcleo de su teoría. La idea central de Vygotsky se puede resumir en una frase: aprendemos de afuera hacia adentro. Esto es completamente opuesto a lo que mucha gente asume, que el aprendizaje es algo que ocurre dentro de la mente de forma individual y que los demás simplemente lo facilitan. Para Vygotsky, los demás no facilitan el aprendizaje. Los demás son el origen del aprendizaje. Primero aprendemos en la interacción social. Luego ese aprendizaje se internaliza y se vuelve propio. Piénsalo así: un niño pequeño no sabe contar. Un adulto le enseña usando los dedos, contando en voz alta, señalando objetos. Esa interacción ocurre afuera, entre dos personas. Con el tiempo, el niño ya no necesita al adulto, puede contar solo, en su cabeza, en silencio. El proceso externo se volvió interno. Eso es lo que Vygotsky llama internalización. Y es la base de todo su sistema. El concepto que lo hizo famoso. Pero el concepto más conocido de Vygotsky, el que aparece en todos los libros de psicología educativa, es la zona de desarrollo próximo. En inglés se abrevia ZDP y en español la vas a ver escrita exactamente así. ¿Qué es? Es la distancia entre lo que una persona puede hacer sola y lo que puede hacer con ayuda. Vygotsky observó que hay dos niveles en el desarrollo de cualquier persona. El primero es lo que ya domina, lo que puede hacer de forma independiente, sin ayuda de nadie. El segundo es lo que todavía no puede hacer solo, pero que logra hacer cuando alguien lo guía. Esa brecha entre los dos niveles, eso es la zona de desarrollo próximo. Y ahí está el aprendizaje real. No en lo que ya sabes. No en lo que está tan lejos que todavía no puedes ni intentarlo. Sino en ese espacio intermedio donde necesitas un empujón, una pista, alguien que te acompañe. Si esto te está siendo útil, dale like, me ayuda a saber que vale la pena seguir creando este contenido. Lo que esto significa en la práctica. Ahora vamos a lo concreto, porque esta teoría no es solo para leer en un libro de universidad. Para los docentes, la implicación es directa. Tu trabajo no es enseñarle a un alumno lo que ya sabe, eso es innecesario. Tampoco es exigirle lo que está completamente fuera de su alcance, eso es frustrante. Tu trabajo es encontrar la zona intermedia de cada estudiante y trabajar ahí.
Eso requiere conocer a tus alumnos individualmente, lo cual es difícil en aulas de 30 o 40 personas, pero es el ideal al que apunta Vygotsky. Para los padres, cada vez que ayudas a tu hijo con una tarea, cuando le haces una pregunta en lugar de darle la respuesta directa, cuando lo guías sin hacer el trabajo por él, estás operando exactamente dentro de su zona de desarrollo próximo. Eso no es sobreprotección. Es andamiaje. Ese es el término técnico que usó Vygotsky, andamiaje. Como el andamio de una construcción, está ahí mientras el edificio se levanta y se retira cuando ya no hace falta. Para cualquier persona que esté aprendiendo algo ahora mismo, un idioma, un instrumento, una habilidad nueva, la pregunta que deberías hacerte no es ¿puedo hacer esto solo?, sino ¿hay alguien que pueda acompañarme en el borde de lo que ya sé? Ese acompañamiento no es debilidad. Es exactamente cómo funciona el aprendizaje humano según la evidencia. Vygotsky vs. Piaget, la diferencia clave. Si estudias psicología, este punto te va a aparecer en cualquier examen. Y si no estudias psicología, igual vale la pena entenderlo porque clarifica mucho. Jean Piaget, el otro gran teórico del desarrollo, también estudió cómo aprendemos. Pero para Piaget, el desarrollo mental ocurre primero adentro y luego se expresa afuera. El niño madura internamente y eso le permite interactuar con el mundo de nuevas formas. Vygotsky lo invierte completamente. Para él, la interacción social ocurre primero y eso es lo que produce el desarrollo interno. ¿Quién tiene razón? La respuesta honesta es que ambos capturan algo real. Pero en educación, la perspectiva de Vygotsky tuvo un impacto más directo porque llevó a preguntas prácticas. ¿Cómo diseño una clase que opere en la zona de desarrollo próximo de mis estudiantes? ¿Cómo estructura una conversación que genere aprendizaje real? Piaget describió etapas. Vygotsky describió mecanismos. Y los mecanismos son más útiles cuando quieres cambiar algo. El dato que los libros no mencionan. Te prometí al inicio un dato que la mayoría de los textos deja fuera. Aquí está. Vygotsky no solo habló de la interacción entre personas. Habló del lenguaje como herramienta del pensamiento y aquí es donde se pone realmente interesante. Según Vygotsky, el lenguaje no solo sirve para comunicar lo que ya pensamos. El lenguaje es el instrumento con el que pensamos. Primero usamos el lenguaje con otros, hablamos, dialogamos, discutimos. Luego ese lenguaje se vuelve interno, se convierte en ese diálogo que tienes contigo mismo cuando estás resolviendo un problema, tomando una decisión o procesando una emoción difícil. ¿Lo que eso implica? Que la calidad del lenguaje al que estuviste expuesto de pequeño, las palabras que escuchaste, las conversaciones que te incluyeron o te excluyeron, la riqueza o pobreza del diálogo en tu casa y en tu escuela, moldeó literalmente la calidad de tu pensamiento. No es metáfora. Es el mecanismo que Vygotsky propuso y que décadas de investigación han seguido explorando. Eso pone sobre la mesa algo que va mucho más allá de la educación formal, las conversaciones que tienes con tus hijos, con tus estudiantes, con las personas que te rodean, son andamiaje cognitivo. Están construyendo o limitando la capacidad de pensar de otra persona. Eso es una responsabilidad enorme. Y también es una oportunidad enorme. Vygotsky vivió 37 años, escribió bajo censura y murió antes de ver el impacto de su trabajo. Y sin embargo sus ideas siguen siendo más relevantes que nunca en un mundo donde el aprendizaje ocurre en pantallas, en soledad, a distancia. Su mensaje central sigue en pie, ninguno de nosotros llegó a donde está solo. Siempre hubo alguien en esa zona intermedia, un maestro, un padre, un amigo, un libro que llegó en el momento justo. La pregunta que te dejo es esta: ¿para quién estás siendo tú ese andamio ahora mismo? Si este video te fue útil, compártelo con alguien que esté estudiando psicología o que trabaje en educación, puede marcarle la diferencia. Déjame en los comentarios qué concepto de Vygotsky te resultó más útil. Y suscríbete si aún no lo has hecho, hay mucho más contenido por venir.